al canal de YouTube para que repasen, y para los compañeros que no hayan podido conectarse hoy también. Ah, ese fui yo. Parece que ese ruido vino de mi presentación. Ya. Vamos a ver. La materia y sus propiedades. Ustedes saben, porque ya lo vieron con la profesora María José, ¿qué es la materia? Lo vamos a recordar en una diapositiva, lo vamos a recordar. Pero ustedes yo sé que se acuerdan, saben, y también me van a ir a mí ayudando a recordar lo que vieron, porque lo que vamos a ver al final es lo que está en el objetivo, que es lo que sí queremos ver hoy día, que es cuáles son los cambios físicos y los cambios químicos de la materia, porque no son lo mismo. La materia tiene cambios químicos y además tiene cambios físicos. Así que vamos, pero recordemos desde el inicio mismo. Veamos qué son entonces la materia. ¿Qué es la materia? Acuérdense que la materia es todo lo que está alrededor de nosotros, es todo lo que existe. Todo lo que existe físicamente es materia. En el universo, no solamente en este planeta, en el espacio, en el cosmos, en el universo. Las estrellas son materia, los otros planetas son materia, el aire es materia, una roca, una mesa, una hoja, todo es materia, ¿ya? Es de lo que están compuestas todas las cosas del universo. No importa el estado en que se encuentren. Acuérdense que el estado de la materia puede ser sólido, líquido, gaseoso, que también lo vamos a ver un poquito más adelante para recordarlo. Pero todo, las estrellas están hechas de materia, el polvo, la tierra, las ventanas, las cortinas, todo lo que ven a su alrededor. Nosotros mismos, los seres humanos, estamos constituidos de materia. La materia es todo lo que existe, todo lo que ocupa un lugar en el universo, ¿ya? Y que son las cosas físicas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos varias cosas que les voy a preguntar yo a ustedes si son materia o no. Veamos, ¿la belleza es materia o no es materia? Cuando yo digo la palabra o el concepto belleza. A ver quién contesta. ¿Es o no es materia? ¿La belleza tiene materia? ¿Está compuesta por materia? ¿La belleza? Ahí veo caritas que se mueven, ¿cierto? Que dicen que no, que no. La belleza es un concepto abstracto, es decir, no tiene una forma, no tiene materia, igual que la inteligencia. No podemos tocarlo, no podemos verlo, no podemos estar con cambios físicos y químicos con ella. No es parte de la materia. La comida sí. La comida sí es materia. Las zapatillas, los libros. ¿La música será materia o no? Esa está difícil, porque la alegría y la tristeza son sentimientos, tampoco es materia. Pero la música será materia. ¿Qué creen ustedes? No, muy bien, Leito. La música no es materia. La música cambia la materia, pero del aire. Ya cambia el aire, pero no cambia no es parte de la materia en sí, no está compuesta por átomos, no tiene forma, no tiene volumen, ¿cierto? Que es lo que también ustedes aprendieron. Así que la música no es materia. Lo que sí es que produce un cambio, pero es un cambio que se da en otro nivel. ¿Qué es la materia? Es todo. Cualquier cosa que ocupe espacio y tenga masa es materia y además está compuesto por átomos y moléculas. El átomo es algo que nosotros no podemos ver. Es tan chiquitito que ni el microscopio más poderoso puede verlo. El átomo no es una célula, piensen que el ser humano está compuesto por cientos de millones de células. Muchas. Una sola célula tiene más de 100.000 millones de átomos. Por lo tanto, no es visible.
pero existe. Existe porque tiene ¿Ah? masa, ¿ya? Y eso es de lo que está compuesto la materia. Ahí, espérenme un poquito. Acuérdense, no se activen los micrófonos, chiquillos, que me dejan sordo. Ahora sí, Pía, ahí le activé su micrófono. Ya. Quería decir que todo lo que tiene moléculas son materias. Exacto, muy bien también, ¿cierto? Las moléculas son parte de la materia. La materia es, entonces, como nosotros decimos, son las cosas que ocupan un espacio en el universo. Y la materia está compuesta, ya para cuando las vamos achicando, en células, en moléculas, y llegamos hasta los átomos. Hoy se me filtró ahí algo que no escuché bien. Ya. Entonces, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el universo. Eso lo tenemos súper claro y es la definición que ustedes tienen que saberse. Materia, cualquier cosa que ocupa un lugar en el universo. ¿Qué vemos en el dibujo? Vemos una persona, una señora, una señorita, está ocupando espacio, tiene materia. El ser humano es materia. El computador, su ropa, sus zapatos, la silla, todo está ocupando espacio, todo tiene materia. Pero las materias tienen distintas características y las podemos encontrar en distintas formas. Y eso es lo que tenemos que ver hoy día. Todo, entonces, lo que ocupa espacio es materia. Yo sé que esto ustedes lo saben porque lo han visto. Hay, claro, por ejemplo, y podemos hacer una pequeña diferenciación dentro de la materia, que existe la materia inerte, es decir, la que no tiene vida, como una lata, como una piedra, como un plástico, que no tiene vida, pero sí está la materia viva, ¿cierto? Que son las que sí tienen células que se transforman y se convierten o evolucionan, que ahí estamos nosotros, somos materia viva, los animales, las plantas, los vegetales, las ensaladas, etcétera. Eso es materia viva. Pero también existe la materia inerte. Y es bien importante que nos vayamos acordando un poquito de esta primera diferencia, ya que hay materia inerte y materia viva. Ya, la materia viva, como nosotros, tiene vida, evoluciona, va cambiando, transformándose. En general, la materia inerte sufre otro tipo de transformaciones que vamos a ver más adelante. Y acá están un poquito, espérenme que hay características que tenga la materia. Bueno, hay algunas de carácter específico. La materia tiene color, forma, tamaño, textura, y hay otras que son más generales, que es la masa y el volumen. Eso también yo sé que lo vieron en la última clase. ¿Qué es lo que era la masa? ¿Qué es lo que era el volumen? Y dentro de lo específico, entonces, color, forma, tamaño, textura, y hay otras más que tiene también la materia. Dentro de las propiedades específicas, entonces, están las que, como dice ahí, describen el aspecto que tiene un objeto, cómo se percibe, cómo lo vemos nosotros con nuestra capacidad visual. Por eso tiene color, por eso tiene una forma que nosotros reconocemos, que puede ser cuadrada, redonda, rectangular, afilada, alargada, etcétera. Es decir, esas son las propiedades específicas de la materia, de cada objeto. Pero la materia también tiene unas propiedades generales bien importantes, que son la masa y el volumen. El volumen, ustedes ya lo saben, no se refiere al volumen del televisor, de los audífonos, se refiere el volumen a la cantidad de espacio que ocupa un objeto. Ese es el volumen. Generalmente se mide en litros, ¿ya? El volumen es la cantidad de espacio. La masa, en cambio, es la cantidad de materia. Eso se lo explicó la última clase la profesora María José. No es lo mismo la masa que el peso, pero están muy relacionadas, ¿ya? Están muy relacionadas, porque la masa podemos también medirla a través de una balanza. Podemos nosotros
calcular el peso de un objeto utilizando su masa, ¿ya? Porque podemos tener dos objetos con la misma masa, pero que pesen distinto. Por ejemplo, una pelotita de Plumavit tiene la misma masa quizás que una pelota de acero, pero no pesan lo mismo, ¿ya? La masa es de lo que está compuesto, del material que está compuesto la materia. Y el volumen es el espacio, entonces, que utiliza. Esas son las dos propiedades generales que toda la materia tiene. Toda la materia en todo el universo. Masa y volumen. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos encontrar la materia? La podemos encontrar en tres distintos estados, ¿ya? Hay un cuarto estado, pero no está en el planeta Tierra, ¿ya? Pero hay un cuarto estado. Pero aquí en el planeta Tierra tenemos tres estados de la materia. Sólido, líquido y gaseoso. Y eso ustedes lo saben muy bien. Una misma materia, un mismo elemento, lo podemos llegar a encontrar en estos tres estados. ¿Cuál es el ejemplo máximo de esto? El agua, ¿cierto? Y ustedes desde muy chiquitito han aprendido el ciclo del agua. El agua se encuentra líquida en los mares, en los ríos, en los océanos, pero esa misma agua se transforma en gas Luego porque pasa a existió, ser luego vapor existió de la raza agua, humana. Existió ¿cierto? primero el mundo, Y luego la raza humana. el vapor Luego de agua, existió un ángel. entonces lo encontramos en estado gaseoso. Pero el agua también la podemos encontrar en sólido, cuando se transforma, cuando se enfría mucho y se transforma en hielo. Un mismo elemento puede pasar por los tres estados de la materia, ¿cierto? Y así nosotros, más o menos, todo lo que vemos acá, todo lo que nos rodea, está en alguno de estos tres estados. Si miran a su alrededor, seguramente verán todos los instrumentos que están en su pieza, alrededor suyo, o en el escritorio donde están, si están en el living. Todo generalmente, o lo más que ven ustedes con sus ojos, es lo sólido, ¿cierto? Lo que tiene una forma y una estructura determinada. Pero si van a la cocina y abren la llave, van a ver el líquido. Y estamos rodeados también de gas, porque nosotros respiramos, por lo tanto, inhalamos aire. Y dentro de ese aire, inhalamos entonces el oxígeno que nos permite vivir, inhalamos otros gases también, como el nitrógeno o el dióxido de carbono. Pero el oxígeno, que no lo vemos, es lo que nosotros respiramos y nos permite vivir. Si no respiramos, nos morimos. O sea, ¿existe una materia que no somos capaces de ver? Sí, porque nosotros no vemos el aire. Es incoloro, es inoloro, no lo vemos, pero ahí está, es materia. ¿Ya? Así que acuérdense, ¿por qué es materia? Porque ocupa un lugar en el universo. El aire ocupa un lugar, aunque no lo veamos. Por lo tanto, también es parte de la materia. Y en este caso, un estado gaseoso, que no vemos, pero que está presente. Así que súper claro que son estos tres los estados de la materia. El estado sólido es seguramente el que vemos más regularmente, que son las que tienen una forma y volumen fijo. Un ladrillo, un martillo, una hoja, nuestro celular, todo eso, ¿cierto? Es sólido y tiene una forma y un volumen que es fijo, porque si podemos decir algo de lo sólido, es que en general es más bien duro, a pesar de que hay sólidos que podemos nosotros transformar. Por ejemplo, ¿qué sólido podemos transformar? La plasticina. Cuando hacemos plasticina es sólida, no es ni líquida ni gaseosa, pero sí es amoldable, le podemos cambiar un poco su forma y volumen, pero los sólidos en general tienen una forma y un volumen fijo, ¿cierto? Y después viene ya el estado líquido. El estado líquido no tiene forma propia, que es lo que nosotros llamamos cuando se desparrama algo, ¿cierto? Cuando se chorrea algo. El líquido tiene que estar dentro de un recipiente, o si no, fluye. La gravedad hace que fluya y se desparrama. No tiene una forma, pero sí tiene volumen. ¿Ya?
Y el volumen nosotros lo vemos cuando lo ponemos en un recipiente. Así que también eso es importante. Ahí está, entonces, lo líquido. Lo líquido. Y como les decía yo, uno de los estados de la materia que generalmente no vemos es la gaseosa. Generalmente no la vemos, ¿cierto? A no ser que sea humo de un color muy negro, ¿cierto? O a veces humo blanco, en general una fogata, en un asado, ahí logramos ver el gas. Pero en general, todo lo que está en gas nosotros no lo vemos porque sus partículas están muy dispersas, muy alejadas unas de las otras. Su materia está más suelta, por eso no tiene forma. Adapta la forma del recipiente que lo contiene, como el agua, como lo líquido, ¿cierto? No es sólido. Ya lo que sí es que el gas ocupa el volumen del recipiente que nosotros le demos, ¿ya? Así que también tiene volumen, también puede tener o tiene masa, pero siempre cuando logramos encapsularlo en un recipiente, en un globo, por ejemplo, o dentro de un balón de gas, es algo sólido que adentro tiene el gas que es o el estado gaseoso que es el gas butano o el gas natural o el gas licuado que se llama, que usamos comúnmente en las casas. Eso es algo gaseoso, que no está obviamente en el aire, está contenido en un recipiente. Así que lo sí que podemos hacer con el gas es comprimirlo mucho, a diferencia de los líquidos. El líquido en general, cuando ustedes, por ejemplo, llenan una bombita de agua, llega un punto en que hasta ahí se llenó la bombita de agua. Y como es una goma delgadita, se rompe. En general, si eso lo hacemos con gas, podemos hacer que el volumen sea más grande, porque el gas puede comprimirse más, ¿ya? El gas puede apretarse más que el líquido. El líquido no puede apretarse tanto, ¿ya? Así que ahí tenemos algunas similitudes y diferencias entre los estados. Yo sé que hasta aquí está todo súper claro. Así que antes de que se me ocurra apagar el chat porque están jugando con él, que recién lo vi, antes que haga eso, les voy a dar una oportunidad más y les voy a preguntar a ustedes o les voy a pedir que ustedes me pregunten. ¿Hay algo que no esté bien claro ahora sobre la materia? Porque ahora vamos a empezar ya bien con lo nuevo. Era un recordatorio ya que estuvimos 2 semanas sin clase. ¿Alguna duda? Ya sabemos, materia es todo lo que ocupa espacio o ocupa un lugar en el universo, todo lo que existe y está, ¿cierto? Y que puede tener forma, puede tener masa, volumen, color, textura, ¿cierto? Gracias, David. Así que esa es la materia y la podemos encontrar en el planeta Tierra en estos 3 estados: líquido, sólido, gaseoso. Gaseoso como el aire, que no lo vemos, pero ahí está presente, líquido, que los relacionamos siempre al agua, ¿cierto? A la bebida, a los jugos, y sólido, que sí ya tiene una forma mucho más estructurada, ¿cierto? Esos son entonces más o menos los estados de la materia. Pero la materia cambia, la materia se transforma, todos los días se transforma la materia. Y eso es lo que vamos a aprender hoy día. Vamos a aprender a identificar cuáles son los cambios que sufre la materia. Para eso voy a compartirles un videíto. Ojalá no se nos... ¿dónde está el video? Espérenme un segundo, niños. Un segundo, porque vamos a ver un video donde vamos a poder entender un poquito esto de la diferencia entre esto de que sea un cambio físico o un cambio físico o químico, perdón. Y ahí vamos a comenzar a ver la explicación. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Déjenme ver. Ahí estoy compartiendo, ¿cierto? Ustedes ven la imagen. Ahora le vamos a poner sonido y le vamos a poner movimiento. Momento. ¿Dónde está sonido, sonido, sonido? Compartir sonido.
Ya, vamos entonces a ver. Este video dura poquito menos de 4 minutitos, así que bien atento escuchando. Se está cargando. Ya, chiquillos, ahí volvimos. Bien, entonces lo que explicaban ahí a través de esta caricatura a las niñas era la diferencia entre los cambios físicos y cambios químicos, que es lo que vamos a ver ahora. Porque como yo les decía, las cosas cambian y es importante que identifiquemos si es un cambio físico o es un cambio químico. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta cuando se comen la mitad de una manzana y dejan la otra mitad ahí encima? Pasan los minutos, la hora y empieza a cambiar de color. Ahí nosotros hablamos de un cambio físico porque vemos que cambió el color, pero se está produciendo un cambio químico. El cambio químico ahí es el que manda. ¿Por qué? Porque le está entrando oxígeno. Y cuando a las cosas le entran oxígeno se llama oxidación.
Ahí tenemos un ejemplo de cambio químico. O cuando quemamos un papel, ¿cierto? Al quemarlo, cambia su composición interna. El cambio físico no cambia la composición interna de las cosas. Pasemos a verlo ahora con la diapo que teníamos preparada, ¿cierto? Esta, aquí, si no me equivoco, veamos, ahí está, ¿cierto? Entonces tenemos cambios físicos y cambios químicos. Déjenme, perdón, chiquillos, ahí. Como les decía yo, hoy, ¿por qué te adelantaste? Como les decía yo, tenemos muchos cambios de la materia, ocurren infinitos día a día, imperceptibles, no nos damos ni cuenta cuando ocurren estos cambios muchas veces. A veces los notamos inmediatamente. Si se nos cae el celular y se quiebra en muchas partes, o se quiebra la pantalla, eso es un cambio físico. El vidrio de la pantalla sigue siendo vidrio, por lo tanto cambió físicamente porque se fragmentó en muchos pedazos, pero no hay un cambio químico porque sigue siendo vidrio, sigue siendo ese elemento el del que está hecho. Por lo tanto, tenemos que fijarnos en cuál es la diferencia entre ambos cambios. Por ejemplo, y esto yo se los voy a preguntar al final de la clase. Las plantas usan dióxido de carbono. Eso es lo que, entre comillas, respiran las plantas, absorben las plantas. Un gas que está presente en el aire, que no vemos, que se llama dióxido de carbono. Y junto al dióxido de carbono, más el agua, el azúcar y la luz del sol, producen un proceso que se llama fotosíntesis. ¿Será eso de la fotosíntesis un cambio físico o químico? Veámoslo más adelante. O el mismo agua. El agua cuando está, ¿cierto?, como vapor de agua, cuando está un poquito nublado, y de repente vemos que empieza a hacer mucho frío y vemos que todo se está congelando. ¿Ahí será un cambio físico o un cambio químico cuando vemos que el vapor de agua o el agua misma se congela? Veamos para que podamos responder más adelante. Los cambios, acuérdense entonces, pueden ser físicos o químicos. Eso es lo importante. ¿Cuáles son los cambios físicos? Es cuando un material... Hoy alguien está entrando que parece que se les cayó el internet. Ahí sí, ya. En los cambios físicos, la composición interna, todo lo que son sus átomos, sus células, sus moléculas, no cambian. Lo que cambia no es la sustancia que compone a este material, sino que es un cambio que se da de otra forma. Es un cambio que, por ejemplo, cuando yo pinto mi auto, ¿cierto? Cuando le cambio el color a algo, eso es un cambio físico. Sigue siendo un auto, sigue siendo de metal, sigue teniendo vidrio, sigue teniendo puertas, pero cambia el color. Esos son los cambios físicos, ¿cierto? Que los componentes de la materia se mantienen inalterables, no sufren cambios. Por ejemplo, y aquí pueden ver uno, cuando cortamos madera, ¿cierto? Yo corto la madera con un hacha, con una sierra, va a seguir siendo madera. No cambia de nombre, sigue siendo madera. Ahí hay un cambio físico. Y en este caso, no puedo volver a juntarla, o es muy difícil, ¿cierto? Volver a juntarla y darle la forma original. Pero es un cambio físico. No hay un cambio en la estructura interna del objeto, o de la materia, o del material. Ya conserva sus propiedades. Eso es, por ejemplo. Pero los otros son los cambios químicos. Esos se producen en el medio ambiente, pero también los producen los científicos en los laboratorios. Es cuando cambian la composición química. Es cuando se produce algo que van a aprender más adelante, años más adelante, que se llama una reacción química. Cuando logran separar las moléculas y mezclarlas entre ellas. Ahí hay un cambio químico. Nosotros no lo vemos, pero se produce. Hay un cambio químico, por ejemplo, cuando respiramos. Nosotros respiramos aire.
y entra a nuestros pulmones oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono. Nuestro organismo está preparado solamente para procesar el oxígeno, que es lo que nos da vida. Y nosotros respiramos aire, respiramos oxígeno, y al botarlo después de que pasa por nuestros pulmones y nuestra sangre, sale convertido en dióxido de carbono. Ahí se produjo un cambio químico del aire, cambió el tipo de aire, cambió toda su composición interna. Eso ocurre, por ejemplo, con la respiración, que la vamos viendo todos los días, o a cada minuto, o segundo, si respiramos constantemente. Eso es un cambio químico, ¿ya? A veces es más difícil de percibir los cambios químicos, como decían las niñas en el video, porque se produce de manera tan interna en las moléculas que no lo percibimos a simple vista, pero ocurre, ocurre. Así que ahí es cuando la sustancia de algo, de lo que está hecho algo, cambia. En el cambio físico puede cambiar su forma, su color, su textura, su tamaño, pero sigue siendo lo mismo con otra forma. En el cambio químico, lo que cambia es la composición interna de lo que está hecho ese material. Ese es el cambio químico. Y esa diferencia es la más importante. Entonces, ahora sí la pregunta. Y ahí quien levanta la mano para la primera. Las plantas utilizan dióxido de carbono y agua para producir azúcar. Y mezclado a la luz solar, producen un proceso que se llama fotosíntesis, en que absorben el dióxido de carbono y liberan oxígeno. ¿Eso será un cambio físico o será un cambio químico? ¿Quién sabe? A ver. Rafa. A ver. Tío, Dígame. le digo que ¿Qué? el cambio ahí es, por supuesto, es, ¿cómo se llama? ¿Químico o físico? Químico. Químico. Excelente, excelente. Porque cambia la composición. Cambia primero la composición de algo que se llama dióxido de carbono, que es un gas. Cambia la composición del agua porque produce azúcar y además transforma en energía para que la planta crezca, pero libera oxígeno. Bota el oxígeno que nosotros lo inhalamos, después lo botamos, después de nuevo la planta lo limpia y lo volvemos a exhalar. Es un ciclo. Exacto, es un ciclo y por eso es tan importante cuidar Pero si los nosotros, bosques, las plantas, porque regulan la temperatura del pero planeta, si pero matamos toda además... la, Siga, pero siga. si nosotros matamos todas las plantas, dividimos sin oxígeno. Exacto. Si no hay plantas en el planeta, se muere todo. Y Se si mueren todos los nosotros demás seres vivos, ¿cierto? si nosotros exhalamos oxígeno de carbono, Claro, porque nosotros lo que nos morimos. es dióxido de carbono, y el dióxido de carbono nuestros pulmones no pueden absorberlo, así que nos ahogaríamos, no podríamos respirar. El dióxido de carbono también es de lo que sale de las fábricas, de las industrias, de los autos, es veneno para nosotros, no podemos respirarlo. Los seres animales no pueden absorber el dióxido de carbono, pero sí lo hacen los vegetales, las plantas, los bosques, los árboles, ¿cierto? Por eso es tan importante cuidarlos, porque mantienen el ciclo de la vida entera en el planeta. Y en la B está la otra pregunta. A ver quién me ayuda con esto. Cuando el agua, por ejemplo, se transforma, el vapor que está en el aire de agua en un día frío se convierte en escarcha, ¿cierto? Se convierte en hielo. O cuando un lago se congela, por ejemplo, por efecto del frío. ¿Eso será un cambio físico o químico? A ver, hay alguien por ahí levantando la manito. ¿Qué será? ¿Un cambio físico o químico del agua cuando cambia su estado?
¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? A ver, el agua puede estar en forma líquida, puede estar en forma de gas, como vapor, o puede estar en forma sólida, como hielo. Si yo, por ejemplo, voy al refrigerador y saco una cubeta de hielo, ¿cierto? Y me echo 2 hielos en un vaso y se me queda la cubeta afuera del refrigerador. Ese cambio que se produjo de estar el hielo sólido a después agua líquida, ¿es un cambio físico o es un cambio químico? A ver, por ahí vi a Valentino, parece levantando la mano, ¿no? Me pareció. Al David. A ver, David. Yo creo, Ay, perdona, te muteé. A ver, espérame, déjame buscarte de nuevo. David, ahí estás. Ya, ¿qué crees tú? yo creo que es físico. Excelente. Y acuérdense, chiquillos, siempre cuando vayan a responder, no digan yo creo, háganlo con seguridad. Profe, estoy seguro que es físico, porque sí, es físico, porque sigue siendo agua. No cambió la composición interna del agua. El agua está compuesta por moléculas, 2 moléculas de un elemento que se llama hidrógeno y una molécula de un elemento que se llama oxígeno. No importa si está en forma de vapor de agua, no importa si está en forma líquida o si está como hielo en forma sólida, sigue siendo agua. Por lo tanto, en este caso, si yo le aplico temperatura o le bajo la temperatura al agua, lo que cambia es su forma física, es un cambio físico, no es un cambio químico, que era el ejemplo de la niña, ¿cierto? Al principio cuando estaba con el helado que se le derretía, ¿cierto? Ese es el cambio físico, entonces, cambia su estado de materia, pero no cambia su composición interna, no cambian sus moléculas. Los cambios de estado, entonces, sólido, líquido, gaseoso, ¿es físico o químico? Cuando se produce, lo acabo de decir, un cambio en el estado de la materia, de sólido, líquido, gaseoso, de un elemento, ¿es un cambio físico o químico? ¿Qué creen ustedes? A ver, alguien que levante la manito. No los veo bien. Alguien que me diga, cuando la materia cambia de estado, pasa de sólido a líquido o gaseoso, ¿será químico o físico? Tío, yo, ¿Quién dijo yo? ¿Esteban? ¿O el Rafael. Ay, Rafita, te silencié, perdona. Ya, ahora sí, Rafa. Yo, es por supuesto estado físico. Excelente, ve, y con seguridad, muy bien. Es un cambio en el estado físico, era lo que decíamos Porque recién el del agua agua. no, porque el agua cuando se congela no se convierte en Exacto, otro color. en otro elemento. Sigue siendo agua, pero cambia la textura. Claro, cambia su estado, ¿cierto? Y en el caso Sí. del movimiento o cambio de un lugar, de un cuerpo. Por ejemplo, yo tengo esta taza acá y ahora esta taza está acá. Hay un cambio. De acá pasa para acá. ¿Eso es un cambio físico o un cambio químico? Es un cambio físico. Excelente, muy Porque bien. sigue estando igual, solamente Sigue- que cambió de posición. Exacto, no cambió su composición interna. A ver, otro que me ayude con el último ejemplo. Cuando yo divido en cuerpos, o sea, divido un cuerpo en pedazos más pequeños, cuando lo fragmento, cuando lo corto. Por ejemplo, una torta. Cuando yo, si compro una torta para mi cumpleaños, no me la voy a comer yo solo entera, pues, sino que para mis invitados, o cuando podíamos tener invitados, la cortaba en pedacitos. ¿Eso es un cambio físico o un cambio químico? A ver, alguien que no haya participado hasta ahora. Jimmy. Ahí. Físico. Excelente, pues un cambio físico. Sigue siendo la misma torta. Lo que pasa es que la fragmenté, la dividí en pedazos, pero no he cambiado la composición de la torta. Excelente. Por lo tanto, si yo corto un cuerpo con un cuchillo, con un hacha, con una sierra, es un cambio físico, no es un cambio químico.
que sobrevivieron. Y aquí, chiquillos, porque ya estamos en la hora, hoy estamos un poquito pasaditos ya, para dejar paso a la siguiente clase del otro curso. Aquí en rojo son ejemplos de cambios químicos. Cuando yo enciendo un Tío. fósforo, dígame. Le quiero hacer una pregunta. A ver, ¿quién me está hablando? Espéreme, a ver. ¿Quién habla? Mira, ¿qué dice? Ya, cuénteme. Tío, le quería preguntar si le debo alguna cuestión. Ah, pero si eso todavía no hemos terminado la clase, pues ya. Eso lo vemos al final de la clase. Ahora estamos viendo lo último, que es los cambios químicos. Estos son cambios químicos. Yo al encender un fósforo lo que hago es quemar madera, ¿cierto? Primero quemo el elemento, la pólvora, por así decirlo, que es lo que está en la puntita, eso de color rojo o café, y ahí hay un cambio químico, porque además la madera ya no solamente como que desaparece, se fuma, sino que cambia sus propiedades internas, cambia sus moléculas. Lo mismo cuando quemo un papel, cuando se disuelve un medicamento en el agua. Ahí el medicamento son moléculas químicas. Si yo se le agrego al agua y le echo unas gotitas de remedio o una pastilla que se disuelve y la bato bien, ahí cambió el agua. Ya el agua dejó de ser agua, ya es otra cosa. Es un remedio, es un medicamento. Lo mismo cuando hacemos con el petróleo, que cambia a gasolina, a benzina, etcétera. Cuando hay oxidación, que se pueden oxidar las frutas, se pueden oxidar los metales, ¿cierto? Ahí también. Cuando nosotros comemos, chiquillos, cuando nosotros comemos lo que sea, fruta, carne, verdura, tallarines, nuestro estómago lo que hace es absorber los nutrientes, pero desechar lo que no sirve, ¿cierto? Por lo tanto, también hay un cambio químico, cambia la composición de ese alimento. Y después nosotros lo desechamos, ¿cierto? Con nuestras necesidades básicas. Sí, ya estamos en la hora. Pero es un cambio químico que se produce dentro. Ahí dice la leche convertida en cuajo, cuando con la leche ustedes saben que se puede hacer, por ejemplo, mantequilla. Con la leche se puede hacer otros productos. Cuando uno bate mucho la leche, a cierta temperatura, la leche va a tomar otro aspecto, pero también va a producir un cambio químico en los componentes que hay en la leche. Esos son cambios químicos, son, acuérdense, para cerrar hoy día, cambios químicos, aquellos que cambian la estructura interna de la materia. Cambios físicos es cuando cambia lo externo, el color, la textura, la forma. Eso es. Rafaela. Tío, ya estamos en la hora. Sí, sí sé. Profesor, tengo dos consultas. A la profesora, ¿qué le pasó? Está enfermita, ya va a volver, sí, va a estar con ustedes seguramente la próxima semana. Y otra, se me olvidó. Ya, que el Rafael nos está retando por la hora. El Rafael parece que no se tiene que ir a almorzar, a hacer la tarea, a dormir siesta, que nos está retando por la hora. Ya. Tío, ¿ahora sí puedo? Ya, Ian, no sé usted, Ian, lo que está pendiente, eso tenemos que verlo con la profesora María José, ¿ya? O con la profesora Paula en inglés. ¿Ya? Ahí con ellas vamos a conversar para ver lo que usted tenga pendiente, pero no se preocupe porque le vamos a recordar para que ahí se vaya poniendo al día. Ya. Es que yo con mi mamá no sabemos cuántas tareas debemos. Ya, eso déjenme preguntarle a la profesora María José y yo les voy a mandar ahí un correo al mismo que le mando las clases. Y más rato le mando la clase de ayer de historia de los aztecas y la clase de hoy día de ciencia. Ya, chiquillos, un abrazo grande, cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, tío. chao, tía Erika. Chao. Chao, tía Erika, Chao, muchas tía gracias. Erika. Chao, niño. Chao, Rafael. Chao.